Hola mis queridos developers, bienvenidos sean todos a este nuevo video. Habíamos estado sin subir video por una cantidad importante de tiempo, más o menos un poco más de un mes. Esto se debe a algunos problemas que tuvimos con el equipo de grabación y el lugar en donde normalmente grabábamos. Afortunadamente todo esto ya quedó atrás y estamos de vuelta. Gracias por su paciencia y gracias por seguir firmes dentro de la comunidad 4SD. Bien. El video de hoy es un video que teníamos pendiente. Vamos a resolver algunas dudas de la comunidad con respecto a Spring Framework. Hace un tiempo pusimos una publicación en nuestras diferentes redes sociales en las que anunciábamos que estamos preparando un video acerca de dudas frecuentes de Spring Framework, sacadas tanto de los comentarios como de personas de la comunidad. Muchas personas participaron, por lo cual les doy gracias a cada uno de ustedes. Sin embargo, muchas personas también nos pedían más videos en concreto y no tanto dudas comunes, o tal vez sí eran dudas pero eran demasiado extensas como para resolverlas en un solo video. Así que a todas estas personas les pido que estén tranquilos. La duda que pusieron en su momento va a ser respondida a través de un video y tendrán su correspondiente mención. Hubo otras personas que hicieron preguntas relacionadas específicamente con Java y no con Spring Framework. Próximamente estaremos haciendo también un video de preguntas frecuentes relacionadas con Java o dudas que tengan los miembros de nuestra comunidad para poderlas estar resolviendo en un video con una dinámica muy similar a la de este video. No siendo más, ahora sí iniciemos a ver las preguntas planteadas por los miembros de la comunidad. Luis Fernando Ortiz nos pregunta que con Java Enterprise él solía usar Quartz, que es una librería muy popular para crear tareas automáticas. Su pregunta consiste en si en Spring existe algo similar. Bueno, Luis Fernando, déjame decirte que por supuesto que sí. Spring Framework cuenta con todo un esquema para crear tareas automáticas, específicamente dentro de Spring Boot. Contamos con una anotación llamada Enable Scheduling y también con otras anotaciones. Tenemos todo un video creando tareas automáticas utilizando Spring Boot. Te lo voy a dejar en la descripción y también aparecerá en sugerencia en este momento en la parte superior derecha de la pantalla. Adicionalmente, debo contarte también que existe la forma de integrar Spring Framework y Quartz, ya que Quartz es una librería muy potente y robusta para la creación de procesos automáticos. La solución que ofrece Spring Framework no es tan potente como la que nos ofrece Quartz, así que también existe la opción de unir estos dos para trabajar en un equipo muy robusto. También te dejo el link de la documentación de Spring Framework en el que se muestra cómo podemos hacer este proceso. Este link estará en la descripción, claramente. Francisco Ríos nos pregunta cómo usar Spring Framework con Docker. Ok. Podemos dockerizar las aplicaciones con Spring Framework sin ningún problema. Voy a dejar un link en la descripción en el que se muestra cómo hacer este proceso. El link es a la documentación de Spring Framework. Sin embargo, desde la versión 2.3 de Spring Boot, podemos hacer este proceso de una forma mucho más sencilla. Simplemente basta con pararnos en la raíz de nuestra aplicación y ejecutar un comando desde la terminal o desde el CMD de Windows, un comando muy simple, y con esto ya Spring nos va a crear un Dockerfile con todo lo que necesita nuestra aplicación y ya básicamente solo es correr el contenedor y eso sería todo el proceso, además de que también podemos utilizar Docker Compose. Luis Medina nos pregunta varias cosas. La primera es por qué es necesario crear un constructor vacío. Asumo que esta pregunta va dentro del contexto de Spring. No es necesario crear un constructor vacío. Nosotros podemos tener un constructor vacío o con parámetros al momento de definir un bin de Spring y también al momento de instanciar dicho bin a través de la anotación @autowired. La segunda pregunta de Luis ¿es necesario crear tantas clases? Mi respuesta es que si bien en versiones anteriores del framework, sobre todo en la versión 4 para atrás, sí era bastante tedioso el proceso de configuración, ya sea a través de XML o clases.
Esto, desde la llegada de Spring Boot, ha cambiado radicalmente. La configuración de una aplicación en Spring ahora es extremadamente sencilla sin perder la robustez. Otros frameworks de otros lenguajes tienen configuraciones simples, pero al momento de encarar funcionalidades más complejas o más robustas se quedan un poco cortos. Pero Spring, ya logrando superar ese problema o esa extensa configuración o esa verbosa configuración, se convierte en una alternativa extremadamente atractiva a la hora de nosotros configurar o pensar en trabajar con un framework en específico. Así que ya no es necesario crear tantas clases al momento de trabajar con Spring Framework. De hecho, hay una notación llamada Enable Auto Configuration. Simplemente se tiene un archivo que se llama application.properties y en este archivo hay muchísimas propiedades con las cuales nosotros podemos hacer unas cosas muy robustas, desde configurar la conexión a la base de datos hasta configurar un certificado SSL, y el framework lee esta información y hace las configuraciones automáticamente. Es bastante sencillo el proceso de configuración y no deja de ser robusto como ya nos tiene acostumbrado este maravilloso framework. La última pregunta de Luis es si el uso del Cross Origin es más del lado del back o del lado del front. Depende de lo que quieras hacer. En el lado del front solo sirve como una cabecera adicional de autenticación o para remarcar hacia qué dominio me estoy conectando o cuál es el backend de mi aplicación. Sin embargo, desde el lado del back es donde nosotros definimos cuáles son las URL que tienen acceso a nuestro backend. Así que creo que tu pregunta puede ser respondida simplemente diciéndote que en el lado del back es donde tú decides hasta dónde o qué IPs vas a permitir que se conecten a tu aplicación, y del lado del front simplemente vas a remarcar hacia dónde te estás conectando. Puede ser que dentro de tu validación de configuración del Cross Origin tú prefieras especificar que exista un header que contenga la IP pública o privada de tu API. De esta manera, pues desde el front tienes que especificar esa IP. Pero la configuración en cuanto a aspectos de seguridad normalmente va más ligada al backend que al frontend. Hablando claramente del Cross Origin. Juanma Moreno nos preguntó cómo configurar @Cross Origin para permitir conexiones desde URLs distintas a localhost. Realmente esta notación es un tanto limitada desde mi perspectiva, ya que hay que ponerla controlador a controlador. Y normalmente no es tan individual el acceso de este tipo de información. Si nuestros controladores pueden ser accedidos cada uno desde una IP diferente, claramente vale la pena utilizar Cross Origin. Si no, es mejor utilizar una configuración más global que se puede definir heredando de un par de clases y sobreescribiendo algunos métodos. En la descripción de este video vas a encontrar un link a un gist de GitHub que contiene un tramo de código que te muestra cómo hacer este proceso y habilitar varias IPs. Si vas a usar la anotación @Cross Origin, simplemente debes especificar un atributo, creo que se llama URLs, y es un array de strings, y en llaves envías separadas por comas y entre comillas todas las URLs que deseas permitir que se conecten. Si deseas que sea cualquier origen, simplemente le pones un asterisco y ya cualquier IP se podrá conectar a tu aplicación sin ningún problema. La duda de Oscar es bastante interesante. Oscar Mera nos pregunta de qué forma puedo cachar todo el contenido de una tabla al levantar el servidor. Nosotros hicimos un video hace poco que te voy a dejar en la descripción y estará como sugerencia en este momento, en el que implementamos una interfaz en la clase principal de Spring Boot que se llama Command Line Runner. En ese método que sobrescribes, al momento de implementar esta interfaz puedes poner cualquier código y te puedes apoyar en las anotaciones de caché o en el caché manager de Spring Framework para cachear el contenido de una tabla en específico. Entonces, implementas ese método. Para resumir el proceso, implementas ese método utilizando caché manager de Spring Framework, guardas en la caché el contenido que te va a devolver un DAO. Como estás en la clase principal, puedes hacer uso de absolutamente todas las clases de tu aplicación, sean service, sean DAOs, incluso de controladores, sin ningún problema. Y con esto ya tú muy fácilmente vas a poder cachear ese contenido y posteriormente desde otros lugares simplemente
consta o necesitarías obtener ese valor de caché manager. Esa es la forma más sencilla de hacerlo. Lo podemos traer en un video porque es un poco difícil de explicar, pero con el link que te voy a dejar en la descripción y con el video que te sugerí hace unos instantes, vas a tener un muy buen punto de partida. Por último, voy a cerrar con una pregunta que me han hecho muchísimas veces. ¿Cuál es la diferencia entre Spring Boot y Spring MVC? Spring Boot es todo un nuevo esquema de desarrollo que nos propone el equipo de Spring, con una herramienta que nos libera del proceso de configuración y del proceso de despliegue para que nos podamos enfocar únicamente en el proceso de desarrollo. El despliegue con Spring Boot suele ser muy simple. Se genera un jar y este jar se corre como cualquier jar que hemos corrido toda la vida. Y ya con eso tenemos una aplicación corriendo. Eso desde el proceso de despliegue. En el proceso de configuración contamos con una interfaz web que nos permite seleccionar todas las dependencias. Y a través del application.properties nosotros podemos hacer muchísimas configuraciones de una forma muy sencilla. Así únicamente nos enfocamos en el proceso de desarrollo, es decir, en la carne o en el núcleo más importante de cualquier aplicación, que es la lógica de negocio. Eso es Spring Boot. Spring MVC es simplemente un complemento o un módulo de Spring Framework que nos permite crear aplicaciones web basadas en el patrón MVC. Si ustedes implementan un @controller, están utilizando Spring MVC, sea que estén trabajando con Spring Framework sin Spring Boot o con Spring Boot. Ese punto también es de aclarar. No es necesario trabajar con Spring Boot para trabajar con Spring Framework. Se puede trabajar con Spring Framework sin Spring Boot, aunque el proceso de configuración sí es un poco más tedioso. Volviendo al punto en donde me encontraba, Spring MVC es simplemente un módulo de Spring Framework para construir aplicaciones web bajo el patrón MVC. Cuando trabajamos con Spring Boot, si ustedes revisan el pom.xml, van a ver que dice Spring Boot Starter Web. Dentro de Spring Boot Starter Web van a encontrar las dependencias de Spring MVC como @controller, el tema de las plantillas, en este caso TimeLeaf, o si están utilizando otro tipo de motor de plantillas como Velocity o cualquier otro que estén utilizando, estas son funcionalidades de Spring MVC que no tienen nada que ver con Spring Boot. Así que resumiendo, Spring Boot es una herramienta que nos permite enfocarnos en el proceso de desarrollo, dejando de lado el proceso de configuración y el proceso de despliegue. Y Spring MVC es nada más un módulo de Spring Framework que nos permite construir aplicaciones web bajo el modelo o bajo la arquitectura MVC, modelo vista controlador. Eso es todo. Espero de corazón que este video te haya gustado. Vamos a estar subiendo otra vez contenido más seguido, así que pendiente a todas nuestras redes sociales. Recuerda que puedes apoyar nuestra labor comprando nuestro ebook. Son $5 y 2 beneficios de por vida. Todas las personas que ya han comprado el ebook afortunadamente han quedado muy contentas. Hemos recibido feedbacks muy positivos de cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por todo el apoyo que nos han brindado hasta esta etapa. Ya estamos mucho más cerca de una meta que hace un tiempito parecía inalcanzable, los 10.000 suscriptores. Estamos trabajando en la construcción de una nueva plataforma que busca revolucionar la forma en la que estamos impartiendo educación y que sea verdaderamente al alcance de cualquier persona. Solo con tener una conexión a internet ya va a poder disfrutar de unos cursos de muy alto nivel. Y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, compartiendo estos videos, adquiriendo el ebook, que le cuenten a sus amigos desarrolladores, que le cuenten a sus profesores, que le cuenten a cualquiera que sea relacionado con este maravilloso mundo. Eso nos ayuda increíblemente a seguir creciendo y a tener más pronto de lo que se cree todas las cosas que queremos hacer. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que les habló Jordi Andrés Rodríguez. Pueden seguirme en Twitter como @desdejorge. Por allá estaré mucho más activo compartiendo contenido. Hasta la próxima, mis queridos developers.